Hola amigos, bienvenidos otra vez, otro episodio aquí con Andrea Fernández, su prestamista de confianza. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, especialmente si usted es primer comprador. Y es lo siguiente, ¿cuál es la diferencia entre un FHA y un convencional? Esta va a ser una de las decisiones más importantes que usted va a tener al comprar su propiedad. Entonces vamos a estar hablando de cuál le conviene a usted más, cuáles son las diferencias y así usted va a poder tener una decisión educada, va a poder hacer una decisión más educada cuando esté hablando con su prestamista. Entonces, una de las diferencias mayores que tienes, ¿quiénes respaldan estos préstamos? El FHA es respaldado por el gobierno, así que si usted alguna vez deja de pagar su préstamo al banco, le van a pagar, el gobierno le va a pagar por el hecho de que usted dejó de pagar su préstamo. En cambio, con el convencional, es respaldado por entidades privadas, inversionistas son usualmente los que compran su préstamo. Entonces, dependiendo de qué tipo de préstamo, ellos lo pueden, a ellos le pagan otro tipo de aseguranza, pero no tiene que ver nada con el gobierno. Una ventaja muy buena que tiene el FHA es que si usted pronto tiene un poquito de crédito bajito, usted tiene más posibilidades de ser calificado con un FHA que con un convencional. Técnicamente con un FHA usted puede comprar una casa si su score es por lo menos de 580, obviamente va a tener otro tipo de criteria y le van a pedir otro tipo de documentación, pero técnicamente por las líneas que ellos tienen sería 580 de score. Con el convencional, en cambio, tienes que tener un score un poquito más alto. Estaríamos ya hablando de un score de por lo menos 620 para arriba. ¿Ok? Entonces, si tiene un score malito o bajito, es mejor coger un FHA en este sentido. Bueno, hablamos del enganche. Obviamente, el enganche es una de las cosas más importantes que tiene que hacer porque cada vez que usted compra una casa, usted tiene que dar un down payment o enganche y el FHA te pide un 3.5% de enganche. En cambio, con el convencional usted tiene dos opciones, dependiendo de cuál califica. El convencional sí tiene una opción de ser de 3% de enganche, solo si usted califica para un programa que ellos tienen que se llama Home Ready o Home Possible, pero no todo el mundo califica para esto. De hecho, aquí en Las Vegas usted no puede ganar más de $56,640,000 al año con todas las personas que están envueltas en el préstamo. Y si hace menos de eso, entonces califica por este Home Ready y solo necesitaría el 3%. También tiene que ser primer comprador. Si usted no es primer comprador, entonces ya tendría que dar el 5% de enganche con un convencional. Entonces, todo dependiendo es, obviamente, de qué tipo de situación está usted y si califica por el convencional o por el Home Ready. Y dependiendo de eso, de pronto le convendría más un FHA con 3.5 en vez de pagar 5, o si califica por el Home Ready, de pronto el 3% obviamente es menos dinero. Entonces, les voy a mostrar en mi otro screen exactamente en números. ¿Cuánto exactamente es un enganche, por ejemplo, de 200,000 o un enganche de, ¿cierto? En cualquiera de las dos. Entonces, aquí en este ejemplo, estamos viendo que una casa de 200,000 sería, para un FHA al 3.5% sería $7,000 de enganche. En cambio, si vamos para un convencional, el 3%, aquí lo estamos viendo, sería mayor el enganche, a menos de que no califiques, ya sería un 5%. Entonces, como les digo, todo depende de su situación y qué es lo que le conviene más. Aquí vemos más grande, 5% sería $10,000 para una propiedad de 200,000. O sea, en ese sentido, si usted calificaría por el FHA, es más recomendable irse con esa opción, ya que no tendría que dar $10,000 de enganche, sino 7,000. O sea, ahí se estaría ahorrando $3,000 de una. Entonces, continuemos con otras de las preguntas que la mayoría de clientes tienen. ¿Cuál ofrece un mejor interés? ¿Cierto? Buena pregunta. Siempre el FHA va a tener un mejor interés que el convencional. Para este video está firmado en el 2020, en el verano de 2020, y ahorita para darte una idea, tenemos intereses del FHA hasta el 3%, en cambio en convencional estamos hablando del 3.5 hacia arriba. El convencional se dicta mucho
el FICO se dicta mucho es dependiendo de su score. ¿Ok? Otra de las diferencias entre el FHA y el convencional es que con el FHA usted solo puede tener un FHA a la misma vez. Por ejemplo, si yo compro esta casa FHA y en un año quiero comprar otra casa, ya no puedo calificar para un FHA. No tienes que ser primer comprador, pero no puedes tener más de 2 FHA al mismo tiempo. O sea, que si yo compro esta casa FHA, la vendo y ya me compro una nueva, esa casa nueva puede calificar para un FHA. ¿Ok? En cambio, con el convencional no hay problema, no tengo que ser primer comprador, puedo tener más de una casa, siempre está bien. Entonces, en ese sentido, el convencional es un poquito más flexible que el FHA. Bueno, ¿cuál me calificaría para más dinero? ¿Cuáles creen? De hecho, el FHA le calificaría a usted por mucho más dinero que un convencional. La razón es por lo que llamamos los prestamistas el DTI, y luego vamos a hacer un video para explicarle bien qué es un DTI. Pero esencialmente es su ingreso dividido por todas las deudas que tiene. ¿Ok? En el FHA usted no se puede pasar más del 56%. En cambio, con el convencional nos limitan ese numerito entre 45 y 50%. Entonces, si usted es uno de esos individuos que de pronto tiene un poquito más de gastos o que quiere calificar por una casa de mayor valor, siempre se le va a recomendar, lo más seguro es un FHA. Esta, para todas las personas que estás casada, si estás casada o casada, tienes que incluir a tu esposo en el préstamo. Entonces, con el FHA no tienes que incluir a tu esposo o a tu persona especial en el préstamo, pero si eres legalmente casado, tenemos que incluir las deudas de esa persona en el préstamo, aunque ellas no vayan a estar en el préstamo. O sea, eso va a hacer que limite tu calificación, porque si de pronto yo no tengo muchas deudas, pero mi esposo tiene muchas deudas, entonces yo ya voy a calificar por muchísimo menos, porque tenemos que tomar en consideración mis deudas y las deudas de él. ¿Ok? En cambio, con el convencional no vamos a tener ese problema. Con el convencional, si yo aplico sola, que esté casada, soltera, lo que sea, van a ser solo mis deudas lo que van a tener en consideración. Bueno, una de las mayores diferencias entre estos dos programas es el seguro hipotecario. Y esto es en verdad donde hace, como le decimos, make it or break it en estos dos préstamos. ¿Por qué? Porque el FHA te va a cobrar un seguro hipotecario del 1.75% del valor del préstamo y te lo va a subir en el préstamo, o sea, te lo incluye ahí en el préstamo en la deuda del banco, ¿ok? Y fuera de eso vas a tener que pagar el 0.85% del valor del préstamo cada mes, ¿ok? Eso es dividido, el 0.805 es dividido anualmente, entonces vas a tener que pagar eso, y fuera de eso, una vez tu casa tenga equity, siempre vas a tener que pagar esa aseguranza. La única manera de que no tengas que pagar esa aseguranza es si vendes la casa o si refinancias. De resto, si nunca cambias nada, siempre vas a tener que pagar ese préstamo o ese seguro hipotecario que el FHA pide. Con el convencional también lo tienes que pagar a menos de que des el 20% de enganche. Si de pronto puedes dar el 20% de enganche, entonces no hay problema. Te quitan esa aseguranza, ese pago mensual, y ya nunca lo tienes que pagar. Pero si vas a dar menos del 20%, también vas a tener que pagar esa aseguranza. La ventaja que tiene el convencional aquí con el FHA es que después de que tengas el 78% de equity, el banco te va a quitar esa aseguranza inmediatamente. O si de pronto usted tiene el 20% de equity, o sea, el 80% que debe el 80%, entonces usted puede tener la oportunidad de refinanciar y quitar ese pago mensual. Una ventaja grandísima entre el convencional y el FHA. Bueno, entonces usted se preguntará, bueno, ya escuché todas las diferencias, pero ¿cuál es el mejor programa? ¿Cierto? Obviamente los dos programas tienen sus ventajas y desventajas, y no es para todo el mundo. Es dependiendo del caso del cliente. Entonces, por eso es muy importante asesorarse, hacer las preguntas correctas a su prestamista
porque no significa que el FHA sea mejor o que el convencional sea mejor. Si usted de pronto tiene un crédito bajito, de pronto el FHA hace un préstamo más conveniente. Si usted tiene un crédito muy bueno y de pronto va a dar 5%, 10% o 20% de enganche, el convencional lo más seguro es que va a ser un préstamo mejor para usted. Obviamente, si usted ya tiene una casa, el FHA no va a ser una opción, entonces va a tener que ser un préstamo convencional. Bueno, amigos, si tienen alguna otra pregunta, por favor déjenos saber, pero estas son las mayores diferencias entre un préstamo convencional y FHA. Vamos a hacer también otro video para que hablemos un poquito más del mortgage insurance, ya que este es un tema un poquito más extenso y así usted puede entender qué es lo que le cobran, cuál mortgage insurance sale más barato si en un convencional o un FHA, pero tienen que mirar el próximo video. Gracias por vernos. Bye bye.